Ok, pues buenos días. Vamos a dar inicio. Creo que ya estamos la mayoría de los participantes. ¿Sí me escuchan? ¿Se ve bien todo? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema de epilepsia. La epilepsia, bueno, es un término griego que anteriormente se consideraba como una persona que estaba poseída o estaba atacada, ya que no se entendía la fisiopatología y las manifestaciones clínicas. Pero bueno, ahí es su origen. En cuanto a los objetivos de la plática del día de hoy, bueno, pues vamos a definir algunos conceptos, ya que es muy importante. No es lo mismo crisis epiléptica que epilepsia, ahorita lo vamos a ver. Conocer la clasificación reciente que ya se actualizó en estos últimos años. Mencionar los factores predisponentes y la etiología, ya que existen muchísimas. Describir los tipos más frecuentes de crisis y enumerar los fármacos más utilizados. Si revisaron en cuanto a los videos, les mandé uno de los fármacos en los cuales les menciona el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Bueno, en cuanto a las definiciones, vamos a empezar por crisis epiléptica. La crisis epiléptica es una manifestación clínica, ya sea motora, sensitiva, sensorial, psíquica u otras, secundaria a una descarga anormal, sincronizada y excesiva de las neuronas corticales. Suele tratarse con episodios bruscos, breves, paroxísticos y autolimitados. Entonces, crisis epiléptica es una manifestación motora, sensitiva o sensorial. Ahora, la epilepsia como tal es un trastorno del sistema nervioso central caracterizado por la repetición de dos o más crisis epilépticas en ausencia de una causa inmediata aguda identificable que la provoque. Así, una crisis o crisis epilépticas recurrentes secundarias a factores corregibles o evitables no sustentan el diagnóstico. Por ejemplo, ¿han llegado a escuchar o han llegado a ver que hay crisis epilépticas en los pacientes pediátricos por fiebre? Bueno, pues esa es una crisis, pero no quiere decir que como tal el individuo, el bebé, sufra de epilepsia, ¿ok? Entonces, crisis es una manifestación única y la epilepsia pues ya son episodios repetitivos, ¿ok? Y ya como tal es una enfermedad y por lo tanto va a necesitar de tratamiento. Ahora, síndrome epiléptico. Esto lo que significa es un conjunto de signos y síntomas que definen un tipo determinado de epilepsia. Esto quiere decir que es un conjunto de entidades que agrupan a pacientes con características clínicas, electroencefalográficas, etiológicas, fisiopatológicas y pronósticos comunes. Esto quiere decir, por ejemplo, una crisis de ausencia, esto ya es un síndrome epiléptico y por lo tanto también requiere de tratamiento farmacológico. Y por último, el estado epiléptico. Esta es una crisis comicial cuya duración excede los 30 minutos y van prácticamente desencadenadas sin recuperación del nivel de conciencia entre ellas, ¿ok? Entonces, un estado epiléptico es una crisis que dura más allá de 30 minutos y que no hay un periodo de recuperación. Generalmente las crisis epilépticas son de tiempo muy corto, 2 minutos, 5 minutos, pero un estado epiléptico es el que va más allá de 30 minutos y esta es una urgencia médica, ya que si no se trata de forma adecuada, el paciente puede llegar a fallecer. ¿Ok? Entonces, en cuanto a estas definiciones, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda para que podamos seguir adelante? No, doctor. Perfecto. Entonces, estas definiciones son importantes porque alguna de ellas va a venir en su examen. Ahora, en cuanto a generalidades, la epilepsia afecta en un 0.5, 1% de la población general, con dos picos, que se va a presentar en la infancia y otro en la vejez, esto es en los adultos mayores de 60 años. Generalmente el género que va a ser más afectado es el sexo masculino. La epilepsia tiene una manifestación clínica y paraclínica, esto quiere decir que por medio del estudio del electroencefalograma podemos encontrar hallazgos característicos de cada una de estas crisis.
El 70% responde a tratamiento farmacológico y únicamente el 20-30% van a requerir de tratamiento continuo. Esto quiere decir que prácticamente para toda la vida. En cuanto a la clasificación de las crisis epilépticas, la más actualizada se hizo en el año 2017, en el cual anteriormente se mencionaba que las crisis eran parciales y complejas. Actualmente, según esta clasificación, bueno, pues ya no dicen que son parciales, sino que dicen o las clasifican de inicio focal, inicio generalizado, que sería lo mismo que complejas, y de inicio desconocido y otra más compleja que es sin clasificar. En cuanto a las crisis de inicio focal, esto puede ser sin pérdida de la conciencia o consciente o con pérdida de la conciencia. Y estas crisis focales o parciales que anteriormente se mencionaba pueden ser de inicio motor mediante automatismos, puede ser de una manifestación atónica, clónica, espasmos epilépticos, hiperkinéticos, mioclonías tónicas, o pueden ser no motores como son autonómicos, de tensión, alteraciones en el comportamiento, cognitiva, emocionales o sensoriales, ¿ok? Ahora, en cuanto a las inicio generalizado o que anteriormente se mencionaba que eran complejas, pueden ser también de inicio motor, tónico-clónicas, clónicas, tónicas, mioclónicas, miotónicas, mioclónicas con atónicas, antónica o espasmos epilépticos. Pero también pueden ser de tipo no motor o las más llamadas o conocidas como crisis de ausencias. Aquí se mencionan varios subtipos como son la típica, atípica, la mioclónica y la mioclónica parapebral. La de inicio desconocido, bueno, pues aquí pueden ser también de inicio motor o no motor y unas que no son clasificables, ¿ok? Entonces, en conclusión, anteriormente se mencionaba que las crisis eran parciales y complejas. Actualmente se dice que son focales y de inicio generalizado, ¿ok? Ahora, bueno, esta clasificación, pues ya lo mencioné, que inicio focal, que son con pérdida de la conciencia o totalmente consciente y que puede ser motor o no motor. Inicio generalizado, lo mismo, puede ser motor o no motor. La de inicio desconocido, igualmente, y la de tipo no clasificado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. Ok, entonces quedó claro en cuanto a la clasificación. Anteriormente se mencionaban parciales y complejas. Actualmente son focales y generalizadas. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los tipos, ya dijimos que actualmente se clasifican en crisis focales. Estas crisis focales son las que se inician en una región determinada del cerebro y la manifestación clínica es consecuencia de la disfunción de esa área determinada. Por ejemplo, son de tipo simple, sin pérdida de la conciencia, y de tipo complejo, con pérdida de la conciencia, ¿ok? Entonces, según la nueva nomenclatura, se les denomina crisis focal con conciencia preservada, que anteriormente se le mencionaba como crisis parcial simple, o crisis focal con conciencia alterada, que anteriormente se le mencionaba como crisis parcial compleja. En cuanto a las manifestaciones, ya les dije que una crisis convulsiva puede ser manifestaciones tanto motoras, sensoriales, autonómicas, psíquicas o fenómenos de déjà vu que se le llaman. En cuanto a las crisis generalizadas, bueno, se producen cuando las descargas se inician simultáneamente, pero esta comparación de las parciales o de las focales se inician de forma simultánea en ambos hemisferios cerebrales, ¿ok? Y aquí, en cuanto al prototipo de las crisis generalizadas, bueno, están las crisis de ausencia, que es la epilepsia del lóbulo temporal, que es la más conocida, y las convulsivas, que pueden ser movimientos anormales como tipo mioclonías, tónicas, clónicas, tónico-clónicas, atónicas, espasmos epilépticos. Ahorita vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Y la crisis generalizada, bueno, pues esta sí no se modifica de acuerdo a la nueva, a la nueva nomenclatura, a la nueva clasificación. Otras de las novedades, según esta nueva clasificación que fue expuesta en el 2017, bueno, pues también menciona que hay otros tipos de crisis, como son las discontinuas, que pueden ser simples o parciales complejas,
las agregadas, en los cuales puede haber pérdida o no de la conciencia, y las hiperkinéticas, en los cuales, bueno, pues son movimientos bruscos de agitación o movimientos como si fueran como de pedaleo o pestañeo, ¿ok? Otras de las novedades, según la nueva clasificación del 2017, bueno, pues son las crisis de tipo cognitivo. Este término va a reemplazar a lo psíquico que anteriormente se manejaba y se refiere a una alteración cognitiva específica durante la crisis. Por ejemplo, el paciente va a tener periodos de afasia, de apraxia o de negligencia. Prácticamente va a desconocer su medio ambiente. Los tipos emocionales, estos pueden tener episodios de miedo o alegría de forma súbita. Y la no clasificada, bueno, pues esta prácticamente no entra en ningún tipo de estos situaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No. Ok, bueno, seguimos en cuanto a la fisiopatología. Para una crisis epiléptica, prácticamente se necesitan de 3 factores. Uno, que haya una excitabilidad neuronal, que haya receptores y neurotransmisores, que como vimos la vez pasada en la clase de fisiología, el GABA va a jugar un papel muy importante en el desarrollo o en la presentación de estas crisis y la propagación de un estímulo. Entonces, estos son los factores que se tienen que llevar a cabo para que una crisis sea presente. En cuanto a la excitabilidad neuronal, bueno, pues aquí existen neuronas que van a ser anormales. Estos van a formar parte de un foco que va a ser el de la génesis de la epilepsia, va a mostrar alteraciones estructurales en su membrana, por lo tanto, su potencial de acción y de equilibrio, así como la velocidad de conducción, se va a ver alterada. Entonces, una neurona va a ser excitada siempre y cuando haya una alteración en su membrana. Por lo tanto, va a haber una alteración, pues por lo mismo, en cuanto al potencial de acción y al potencial de equilibrio. Ahora, estos brotes de descargas regulares y rítmicas son de alta frecuencia, no se autolimitan, va a haber descargas anormales, van a ser asincrónicas y por lo tanto se van a propagar de forma rápida hacia el encéfalo y van a presentar o se van a manifestar como la crisis epiléptica, ¿ok? Entonces, para que una crisis epiléptica se lleve a cabo, es indispensable que una neurona prácticamente sea anormal y principalmente va a haber una alteración en cuanto a su membrana. Estas crisis, bueno, pues prácticamente van a estar de forma abrupta, van a presentar cambios paulatinos y por lo tanto van a sufrir una actividad eléctrica en el sistema nervioso central. Ahora, en cuanto a los receptores y neurotransmisores, aquí va a existir un desequilibrio entre los procesos de excitación e inhibición, esto a nivel del sistema nervioso central. Y por lo tanto va a tener como consecuencia una descarga anormal anómala, neuronal anómala. Ahora, en cuanto a los neurotransmisores, el excitatorio va a ser el ácido glutámico, en el cual va a ser liberado, va a actuar prácticamente para activar ciertos iones como son los de calcio, que dan lugar a una formación del complejo calcio-calmodulina, el cual va a estimular a su vez a otros receptores y por lo tanto va a haber otra liberación de numerosos neurotransmisores. Entonces aquí el receptor o el neurotransmisor que va a ser el excitatorio, por así decirlo, es el ácido glutámico. Y el ácido, el GABA, es el que va a tener que, va a disminuir también su actividad, por lo tanto, no va a ser posible que esta neurona se pueda relajar y por lo tanto la crisis epiléptica se va a presentar, ¿ok? Entonces, ya dijimos que una neurona va a ser anormal, por lo tanto su potencial de membrana va a ser alterado. Y en cuanto a los neurotransmisores, bueno, pues aquí el neurotransmisor que va a ser el desencadenante es el ácido glutámico y el GABA va a estar prácticamente inhibido o disminuido y no va a ser capaz de disminuir estos potenciales de acción y por lo tanto la neurona se va a seguir excitando.
Aquí en cuanto a la fisiopatología, bueno, pues aquí les estoy mencionando en esta fotografía, en los cuales está el foco de epileptogénesis, en el cual se va a estar potenciando, bueno, se van a estar propiciando todos los potenciales de acción. Y como pueden ver, esto es un potencial de acción prácticamente normal, en el cual hay un periodo de excitación, un periodo de meseta y un periodo de relajación. En el caso de las crisis epilépticas, este periodo de relajación prácticamente no se va a llevar a cabo, por lo tanto, las crisis o los estímulos se van a seguir propiciando. En cuanto a la etiología, bueno, pues existen muchísimas causas que pueden dar una crisis epiléptica, como por ejemplo, la causa más común es la enfermedad vascular cerebral hasta en un 50% de los casos, y esto principalmente tratando de un EBC de tipo hemorrágico. Hay situaciones tóxico-metabólicas como por ejemplo la encefalopatía hepática, encefalopatía renal, crisis hipertensiva, que también pueden dar crisis epilépticas en un 30%. La demencia en un 10 a un 15%, las neoplasias, dependiendo de la localización del tumor, también pueden presentar crisis epilépticas hasta en un 10% de los casos. La traumático traumatismo craneoencefálico en un 10% de los casos, por ejemplo, en el caso de los boxeadores, que sufren constantes golpes a nivel del cerebro y bueno, pues puede causar este tipo de alteración. El alcohol, principalmente la abstinencia en un 5%, infecciones del sistema nervioso central como la meningitis o la meningoencefalitis y en un 58% de causa idiopática. Esto quiere decir que nosotros hacemos todos los estudios, tomografía, resonancia, gamagrama cerebral, etcétera, y no encontramos una causa que sea identificada como la causante de la crisis, ¿ok? Entonces, en conclusión, si yo les pregunto en el examen cuáles son las etiologías más frecuentes para las crisis epilépticas, número 1 es idiopático y en segundo lugar es la enfermedad vascular cerebral, principalmente la de tipo hemorrágico. Ahora, existen diferentes factores que van a precipitar o van a desencadenar estas crisis epilépticas, como por ejemplo la privación del sueño, el estrés físico o psicológico, alteraciones metabólicas, ya sea hidroelectrolíticas, algunos fármacos y algunas toxinas, como principalmente el alcohol o alguna otra droga. En cuanto hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. No, doctor. ¿Todo bien? Ok, bueno, pues seguimos adelante. En cuanto al cuadro clínico, ya dijimos que va a haber manifestaciones motoras, sensitivas, psiquiátricas, etcétera. Bueno, en cuanto a las manifestaciones motoras, bueno, pues como su nombre lo dice, van a ser movimientos de tipo involuntario, que pueden tener muchas manifestaciones, como son las mioclonías, las tónicas, las clónicas, las tónico-clónicas, las atónicas, las antónicas, los espasmos epilépticos y las mioclono-tónico-clónicas. O sea, va a haber una combinación de diferentes movimientos. Todos estos son prácticamente de forma repentina y abrupta. En cuanto a las crisis de tipo motor, las mioclónicas, estas se caracterizan por ser sacudidas de tipo muscular, son bruscas, son breves y son recurrentes, en las que no puede existir pérdida del conocimiento o el paciente prácticamente va a estar totalmente consciente. Van a ser movimientos simétricos, bilaterales o a veces únicamente va a estar implicado únicamente un grupo muscular. Entonces, las mioclónicas son sacudidas musculares, bruscas, breves y recurrentes que generalmente son de tipo simétrico, así como lo ven en la fotografía. Las clónicas, bueno, pues estas van a ser sacudidas musculares de tipo también simétricas, bilaterales, pero aquí van a estar comprometidos los 4 miembros de forma rítmica. Generalmente se manifiestan con tipos de flexión en los codos y extensión de los tobillos, así como se ve en la figura que está mencionado aquí en la diapositiva. ¿Ok? Entonces, mioclónicas únicamente puede ser un grupo muscular y generalmente van a ser también simétricas y bilaterales. Y las clónicas aquí van a ser sacudidas más abruptas en los cuales van a estar comprometidos los 4 extremidades.
En cuanto a las tónicas, bueno, pues aquí se manifiesta o la presentación es una contracción muscular de tipo brusco, mantenido, y van a adoptar una postura tanto de flexión o de extensión. O sea, prácticamente el paciente va a estar totalmente, va a estar totalmente contraído, ¿no? Las atónicas, bueno, pues aquí va a ser prácticamente hay una pérdida brusca del tono muscular, prácticamente el paciente se va a desvanecer, puede producir caídas o impactos faciales y se produce como consecuencia de una disminución del tono muscular, tanto de los músculos flexores, extensores, del cuello, del tronco y de todas las extremidades. Ese generalmente su duración es de 1 a 2 segundos. Así, aquí se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con un síncope, ¿ok? Y los espasmos epilépticos, bueno, pues aquí van a consistir en flexiones, extensiones o la combinación repentina que suelen afectar a la musculatura de los brazos, el tronco, como si fuera un abrazo. O sea, son movimientos repetitivos y prácticamente bruscos, ¿ok? A comparación del otro tipo de crisis. En cuanto a las crisis tónico-clónicas, que estas son las más aparatosas, por así decirlo, van a comenzar con una pérdida de la conciencia brusca, prácticamente van a ocurrir una fase de contracción tónica de prácticamente todos los músculos del cuerpo. Esto va a tener algunos segundos de duración y posteriormente va a haber una fase clónica de movimientos convulsivos, o sea, prácticamente el paciente se va a retorcer o va a haber movimientos irregulares. Generalmente estos movimientos van a ser de predominio proximal y van a finalizar con un periodo postcrítico o posictal en el cual el paciente prácticamente va a estar totalmente confuso, va a tener periodos de amnesia, puede tener relajación de esfínteres, tanto de orina como a región anal. Entonces, este es el más aparatoso, pues son las tónico-clónicas, y estos eventos generalmente van precedidos por un aura. Esto quiere decir que el paciente prácticamente va a tener un aviso de llamada cuando se va a presentar esta crisis. En cuanto a las otras manifestaciones de las crisis convulsivas, ya dijimos que son las motoras, que ya las mencionamos, pero también puede haber manifestaciones autonómicas, en los cuales aquí, bueno, van a provenir del sistema autónomo o vegetativo, y en el cual únicamente el paciente puede tener palpitaciones, arritmias, ya sea taquicardia o bradicardia, diaforesis, cialorrea, cambios pupilares, manifestaciones como de chupeteo, masticación, rumiación o inclusive de la deglución. En cuanto a otros tipos de manifestaciones, ya dijimos las motoras, las autonómicas, bueno, pues también van a estar las manifestaciones sensoriales, en los cuales puede ser como presencia de alucinaciones, que ya sea visuales, auditivas, gustativas u olfatorias, o las manifestaciones psiquiátricas o discognitivas, en lo cual consiste en sensaciones de lo ya vivido o déjà vu, de lo ya visto, de lo ya oído, de lo nunca visto, de lo nunca oído. También pueden tener sensaciones oníricas, como si el paciente estuviera en un sueño, sensaciones de despersonalización, furia o miedos súbitos o crisis de risa, que se le llaman también crisis gelásticas. Entonces, todas esas manifestaciones van a tener las crisis convulsivas, motoras, autonómicas, sensoriales, psiquiátricas o discognitivas, ¿ok? Ahora, en cuanto a las crisis de ausencia, bueno, pues aquí va a consistir en pérdidas de la conciencia que van a ser de tipo paroxístico, van a ser de forma brusca, van a durar unos segundos nada más, van a estar asociadas a salvas de descargas punta onda generalizada tipo bilateral, que esto se va a encontrar pues patognomónico en el estudio del electroencefalograma. La recuperación prácticamente es inmediata y esta es la manifestación que se va a encontrar en este tipo de crisis. Descargas generalizadas de punta onda a 3 Hz. Eso es patognomónico de una crisis de ausencia, ¿ok? Específicamente hay una crisis de ausencia que es la epilepsia del lóbulo temporal, que es la más conocida, la más frecuente. Bueno, pues aquí prácticamente
La fisiopatología consiste en que hay una esclerosis a nivel del hipocampo que se distingue por pérdida de las neuronas, pérdida de la glía y disminución del volumen del hipocampo. Aquí tenemos una imagen de una resonancia magnética en la cual se ve una imagen hiperdensa que está prácticamente ejemplificando esta esclerosis a nivel del hipocampo, ¿ok? Aquí existen dos subtipos, por así decirlo. Hay una epilepsia temporal lateral, en los cuales van a presentar auras autonómicas, psíquicas, visuales, auditivas o vertiginosas, y una epilepsia temporal media, en el cual su origen va a estar prácticamente a nivel mesial y las auras son de tipo epigástrico y el miedo son los más habituales. Entonces, en cuanto a la epilepsia, luego lo temporal, hay dos subtipos, que es la lateral y la media. La lateral generalmente son auras de tipo psíquico, visual, auditivo y vertiginoso, y la del tipo temporal o de medio, prácticamente las auras van a ser de tipo epigástrico o sensaciones de miedo que van a manifestar los pacientes. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Yo sí, Ok, doctor. bueno, en cuanto al diagnóstico, ¿qué vamos a hacer cuando un paciente tiene una crisis convulsiva? Ya dijimos que en la mayoría de las veces van a ser de tipo idiopático. Esto quiere decir que no hay una causa identificada. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro abordaje diagnóstico y debemos solicitar prácticamente una biometría hemática, una química sanguínea con electrolitos para ver si no hay un desequilibrio. Debemos solicitar un perfil hepático, un perfil tiroideo, análisis de tóxicos en sangre si es que es la sospecha, y en algunas situaciones la punción lumbar, esto pensando en alguna situación infecciosa como la meningitis o meningoencefalitis o de una hemorragia de tipo subaracnoide. Otros de los estudios, o bueno, el diagnóstico o el gol estándar para hacer la clasificación específica de la epilepsia es electroencefalograma, ya que este nos va a precisar el tipo de crisis, el síndrome epiléptico específico y nos ayuda a identificar posibles precipitantes de la crisis epiléptica. Esto quiere decir que hay algunas veces que se hace el estudio del electroencefalograma con privación del sueño o realizando maniobras de hiperventilación para provocar la crisis y así determinar de qué tipo de epilepsia estamos enfrente. Bueno, aquí le estoy mostrando el electroencefalograma. Bueno, pues es una serie de ondas, así como el electrocardiograma. Hay ondas muy específicas, los cuales nos van a decir qué tipo de crisis, la sincronía, la velocidad. Bueno, pues esto no nos vamos a meter en detalles, ya que esto es ya de muy subespecialista. Pero bueno, lo único que quiero que sepan es que el estudio del electroencefalograma es el gol estándar para determinar el paciente con epilepsia. Bueno, aquí hay algunos tipos de ondas que van a ser muy, muy características de cada una de las patologías. No se lo aprendan, no lo vamos a ver en el examen, pero únicamente el electroencefalograma es el gol estándar. Aquí hay diferentes fotos en los cuales, bueno, pues van a ser diferentes tipos de crisis, como por ejemplo esta que está del lado izquierdo es una fase tónica, una crisis de ausencia, una fase clónica, en los cuales van a ser ondas muy, muy específicas. En cuanto a otros estudios de gabinete que se tienen que realizar en el abordaje del paciente con epilepsia, bueno, pues sin duda la tomografía de cráneo es el primer estudio inicial, pero la resonancia magnética es el que nos va a dar mayor especificidad y sensibilidad para determinar cuál es la causa. También se pueden hacer test neuropsiquiátricos, test genéticos cuando nos enfrentamos frente a algún tipo de síndrome muy específico. ¿Ok? Entonces, el gol estándar, acuérdense, es el electroencefalograma, pero los estudios de gabinete que también van a ser de utilidad van a ser la tomografía de cráneo y específicamente la resonancia magnética para determinar cuál es la causa de esa epilepsia.
Bueno, pues aquí nuevamente en esta diapositiva le estoy mencionando que la resonancia magnética es la prueba de imagen de elección como protocolo específico de la epilepsia, aunque la tomografía prácticamente se utiliza en situaciones de urgencia, es mucho más accesible, dura menos tiempo y por lo tanto también puede ser de utilidad, pero la resonancia magnética es prácticamente el que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Ahora, en cuanto a diagnósticos diferenciales, ya les había dicho que existen, por ejemplo, en el caso de las crisis de tipo atónico, que se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con síncope, pero también tenemos que excluir una enfermedad vascular cerebral, movimientos involuntarios, la migraña con aura, cuadros confusionales, el vértigo por sí solo y algunas enfermedades de tipo psiquiátrico, ¿ok? Entonces, todos estos diagnósticos diferenciales se tienen que tomar en cuenta para realmente hacer un diagnóstico de una epilepsia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. Ok, bueno, pues seguimos adelante. En cuanto al tratamiento, bueno, pues existen diferentes mecanismos de acción de los diferentes fármacos, en los cuales van a incluir la inhibición o el bloqueo de los canales de sodio, la inhibición o bloqueo de los canales de calcio, la inhibición de los receptores glutaminérgicos, que son los neurotransmisores de tipo excitatorio, la potencialización de los canales de potasio y también la potencialización de los receptores GABA, que acuérdense que el GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia, ¿ok? Bueno, pues aquí en esta diapositiva lo que les estoy mencionando es que, bueno, existen diferentes fármacos que han ido prácticamente, se han ido desarrollando a través de todo el tiempo. En cuanto a los fármacos de primera generación, bueno, pues tenemos el fenobarbital, que es prácticamente un ansiolítico, y posteriormente, bueno, pues se fueron surgiendo diferentes fármacos para el tratamiento de las epilepsias. Aquí podemos ver la fenitoína, la etosuxanida y como últimos de tercera generación, prácticamente, ahorita vamos a mencionar algunos de ellos, pero esta es la evolución en cuanto al desarrollo de los fármacos para el tratamiento de la epilepsia. En cuanto al fenobarbital, que fue el primero prácticamente que se utilizó para este tipo de situaciones, este es un medicamento de tipo sedante e hipnótico. Actualmente ya no se utiliza, ya que, bueno, se utiliza más en situaciones de anestesia o de cirugías, ¿no? No es el de primera elección. Se puede utilizar en recién nacidos o como profilaxis en cuanto a las fiebres de tipo infantil. En cuanto a los adultos, bueno, tiene su vida media que varía entre 80 a 100 horas. El mecanismo de acción es que va a aumentar la inhibición del ácido del GABA. Es un fármaco que se debe administrar una vez al día en dosis de 50 a 200 miligramos en cuestión de los adultos. Tiene los inconvenientes que va a disminuir la acción de la fenitoína, del valproato, de la carbamazepina, de clonazepam y de los anticonceptivos orales. Tiene efectos neurotóxicos, principalmente sedación o somnolencia, o también puede provocar situaciones de hiperactividad, depresión o alteraciones en la libido y potencia sexual. Entonces, fenobarbital fue el primer fármaco, pero no es el de primera elección. Únicamente se puede utilizar en caso de los recién nacidos o como profilaxis en fiebre de tipo infantil o en los pacientes pediátricos. En cuanto a la fenitoína, bueno, pues este es un barbitúrico, es un antiepiléptico. Este sí se sigue utilizando, está en medio público, tanto en el IMSS, en el ISSSTE, en el sector salud. Aquí el mecanismo de acción es que va a transportar el sodio a través de la membrana neuronal. Prácticamente este está contraindicado en crisis de ausencia o crisis mioclónicas o síndrome de Lennox-Gastaut, que es un síndrome que se va a presentar en la etapa pediátrica. Su utilización está mencionado en crisis focales, secundariamente generalizadas o inclusive en estado epiléptico, ¿ok? No es el de primera elección, pero en estado epiléptico se puede utilizar. Tiene efectos adversos como la presencia de arritmias, hipotensión o un síndrome de mano violácea. Cuando hay una infusión muy rápida o muy brusca, que generalmente se debe realizar en
20 o 30 minutos. Si esa infusión se realiza en un estado epiléptico en menor tiempo, entonces puede tener este síndrome de mano violácea. Si se trata de un tratamiento crónico, bueno, pues puede utilizarse en dosis de 200 a 300 miligramos al día. Su vida media es larga, de 22 horas, en forma vía oral, y de 15 horas hasta de forma intravenosa. También tiene muchos efectos adversos, como es el hirsutismo, el acné, hiperpigmentación. Puede dar un aspecto tosco a los pacientes, puede provocar una anemia megaloblástica, alteraciones en las funciones tiroideas y disminución en la producción de insulina. Entonces, es un fármaco que puede utilizarse tanto de forma de mantenimiento, pero también puede estar indicado en un estado epiléptico, siempre y cuando se realice una infusión en un tiempo de 30 minutos y no puede haber reacciones adversas a la administración de este fármaco. En cuanto a la carbamazepina, bueno, es un psicotrópico. Aquí su mecanismo de acción es a través de los canales de sodio. Reduce los potenciales de acción de alta frecuencia y está relacionada a la reducción de las corrientes iónicas en los receptores NMDA. También causa neurotoxicidad como somnolencia, mareos, vértigo. Su vida media es de 11 a 14 horas. Puede tener también efectos endocrinos como la hiponatremia, la retención de agua, y puede también relacionarse con la liberación de la hormona antidiurética. Su indicación de la carbamazepina, bueno, pues es en crisis parciales y secundariamente generalizadas. Efectos adversos ya dijimos que son de tipo neurológico como somnolencia y mareos, y la dosis de mantenimiento está entre 400 y 800 miligramos. Entonces la carbamazepina también puede ser una elección como un fármaco de segunda línea, e inclusive también la carbamazepina se usa en neuropatías de tipo diabético. El valproato de magnesio es un antipiléptico que aquí su mecanismo de acción es que va a elevar al neurotransmisor el GABA. Acuérdense que el GABA es el inhibidor. Entonces, este medicamento va a influir o va a tener su mecanismo de acción en este neurotransmisor. Por lo tanto, va a limitar la activación de potenciales de acción, bloqueando el flujo dependiente del sodio. También actúa a través de la conducción del potasio, que va a ser dependiente del calcio. El valproato es la primera elección para tratar prácticamente todos los tipos de crisis. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el fármaco de elección y que va a tener función para cualquier tipo de crisis, ya sea motora, sensitiva, psiquiátrica, de ausencia? El valproato de magnesio es el de primera elección. Su vida media, bueno, es variable de 9 a 21 horas. Se recomienda una dosis de 200 hasta 600 o inclusive hasta 1.2 gramos al día. Tratándose una crisis epiléptica, un estado epiléptico, puede administrarse de forma intravenosa. Tiene algunos efectos gastrointestinales, como la elevación de las enzimas hepáticas, enzimas pancreáticas, puede aumentar el peso, va a cambiar la coloración del cabello y la textura la va a tener también alterada, provocando un aspecto como si fuera de rizado, así como está en la fotografía. Puede también tener manifestaciones como temblores distales finos, irregularidades menstruales, amenorrea, ovario poliquístico o hiperandrogenismo. Este fármaco, aunque es el de primera elección para prácticamente todas las crisis convulsivas, no es recomendable en mujeres fértiles y está totalmente contraindicada en el embarazo, ¿ok? En cuanto a las benzodiazepinas, bueno, pues son ansiolíticos, son antiepilépticos. Aquí van a actuar a través de los receptores del GABA, van a deprimir el sistema nervioso central, por lo tanto pueden tener efectos adversos como la somnolencia, la sedación, hipotonía, debilidad muscular, ataxia, visión borrosa, diplopia, trastornos cognitivos como déficit de atención, hiperactividad, irritabilidad o agresividad. Aquí el 40%, bueno, van a tener una adecuada tolerancia. Aquí, en cuanto a las benzodiazepinas, es el único fármaco que va a estar indicado en el embarazo y en la lactancia, ¿ok? Entonces, atención, si tienen un paciente, una paciente que está en embarazo, en lactancia,
y sufre de epilepsia, el fármaco de elección son las benzodiazepinas, ¿ok? Y las benzodiazepinas también van a ser la primera elección para el tratamiento del estado epiléptico, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto cuál es el fármaco de elección para el estado epiléptico, son las benzodiazepinas, que puede ser clonazepam, diazepam, lorazepam, etcétera. En segunda línea va a ser el valproato de magnesio, que ya lo habíamos mencionado, ¿ok? Entonces, el tratamiento de elección para el estado epiléptico son las benzodiazepinas. Existen otras benzodiazepinas que son de generación más recientes. Esto va a actuar o va a bloquear los canales de sodio, que van a ser dependientes de las corrientes de calcio, van a estar activados por el voltaje y van a antagonizar también la actividad inducida por los canales de potasio. Este también es de elección, se puede utilizar como monoterapia o politerapia o terapia combinada. Su dosis es de 300 a 600 miligramos y esto a comparación del diazepam, lorazepam, es que tiene menos efectos adversos a nivel neurológico, entonces puede ser mucho más tolerable para los pacientes. La lamotrigina es otro antiepiléptico en el cual su acción va a ser bloquear los canales de sodio. No va a tener ninguna interacción con algunos otros tipos de fármacos antiepilépticos. Puede ser utilizado como terapia para crisis focales, convulsiones tónico-clónicas, principalmente las generalizadas y crisis generalizadas, como los síndromes de Lennox-Gastaut y síndrome de West, que son síndromes epilépticos que son característicos de la etapa pediátrica. También puede ser utilizado para algunos trastornos bipolares, abuso de cocaína, neuralgia del trigémino y obvio también va a tener efectos adversos como es el rash cutáneo, dolor de cabeza o cefalea, náuseas, vómitos, diplopia, mareos y ataxia. ¿Okay? Entonces, la lamotrigina también es prácticamente útil para los diferentes tipos de crisis y específicamente o de primera elección son para estos síndromes pediátricos, que es el síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de West. Bueno, pues aquí ya casi vamos a terminar. Aquí estoy poniendo una diapositiva en los cuales les hago mención de prácticamente todo lo que hemos estado mencionando en cuanto a los mecanismos de acción de los diferentes tipos de fármacos. ¿Ok? En cuanto al tratamiento agudo o del estado epiléptico, ya les había mencionado en una diapositiva anterior que las benzodiazepinas son el de elección, ya sea diazepam o lorazepam, son eficaces en el tratamiento del estado epiléptico, ¿ok? Esto es mediante infusiones de tipo intravenoso, aquí vienen las dosis, yo no se las voy a preguntar en el examen, pero se tiene que utilizar en dosis de 4 miligramos de forma intravenosa, en situaciones del lorazepam, hablando del diazepam, bueno, de 10 miligramos de forma intravenosa. La fenitoína que habíamos mencionado que también puede utilizarse en el estado epiléptico, se debe hacer una dosis de administración de 18 miligramos por kilo de forma intravenosa y en casos refractarios se puede inducir al paciente a un coma barbitúrico o mediante la administración de propofol, ¿ok? Entonces, tratamiento agudo, primera elección, benzodiazepinas. Segunda elección puede ser la fenitoína o tercera elección también puede ser el ácido valproico, ¿ok? Y bueno, pues esto es en cuanto a los fármacos, como pueden ver, aquí el ácido valproico prácticamente va a ser útil para todos los tipos de crisis, ya sean parciales, tónico-clónicas, las de ausencia, las mioclonías, las tónicas, las atónicas, al igual que la lamotrigina, ¿ok? La lamotrigina también es efectiva para prácticamente todos los tipos de crisis. Entonces acuérdense que las benzodiazepinas son el único fármaco que van a estar indicados en el caso de lactancia y en el embarazo. Ahora, ¿qué hacer cuando el paciente no responde al tratamiento farmacológico? Que ya dijimos que el 70% van a van a responder al tratamiento con fármacos, pero un 20 a 30% no van a tener una respuesta adecuada a pesar de que se esté utilizando una terapia combinada.
Entonces, bueno, pues existe una cirugía que es prácticamente para la epilepsia. Aquí lo que consiste es en resecar la zona de epileptogénesis y por lo tanto bueno, no van a tener curación los pacientes. Esta terapia quirúrgica únicamente va a estar indicada en casos refractarios en el tratamiento convencional. También puede ser una indicación para la epilepsia del lóbulo temporal de tipo medial, secundaria a la esclerosis del hipocampo. Y prácticamente la intervención es esto, se hace una amígdalo-hipopancrectomía que generalmente va a haber acompañada o va a ser acompañada de una lobectomía temporal anterior. Con este tratamiento quirúrgico, el 70% de los pacientes van a quedar libres prácticamente de las crisis. Otro tipo de tratamiento farmacológico es la radiocirugía mediante gamma. Generalmente es una única sesión, una irradiación mínima en la zona en la cual está el foco de la epilepsia. Otra situación es la estimulación cerebral profunda. Esto prácticamente se basa en quemar una zona en las cuales está prácticamente el foco de epileptogénesis. Y el seguimiento a los 2 años es una reducción del 50%. Todos estos tratamientos no farmacológicos aún están en investigación, no son de primera elección y únicamente están indicados en caso de crisis refractarias o que el tratamiento farmacológico no haya dado resultado. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo? Sí, yo no sé si me podría repetir cuál es el orden para el tratamiento. El orden en cuanto al tratamiento. Ok, ¿Qué medicamentos voy a utilizar primero? ok, mira, el primero que ahora sí que el primero el de elección es el ácido valproico, la lamotrigina o las benzodiazepinas. Puedes usar cualquiera de ellos. Aquí el inconveniente del ácido valproico es que no puede ser utilizado ni en el embarazo ni en la lactancia. La lamotrigina puede tener alteraciones tiroideas, entonces hay que tener cuidado en nuestros pacientes. Entonces, el más benévolo, si tú me lo preguntas, es que es el levetiracetam, que es una benzodiazepina que prácticamente está indicado para todos los tipos de crisis. Puedes indicarlo en el embarazo, en la lactancia y va a tener pocos efectos adversos. Entonces, si tú me preguntas cuál es el de elección, es levetiracetam, pero también el ácido valproico y la lamotrigina son de buena elección. ¿Alguna otra pregunta, duda? Nada, nada, nada. No, doctor. Ok, bueno, pues entonces, si no hay alguna pregunta o duda, pues damos por terminado la clase del día, de hoy. Y por la tarde les mando mensaje al grupo para ver cuál es el siguiente tema para la próxima semana. Ok, doctor. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor. Ok, bueno, entonces les quedó claro, ¿no? Tratamiento de mantenimiento pueden ser benzodiazepinas, lamotrigina o ácido valproico. En cuanto al tratamiento agudo, van a ser de primera elección las benzodiazepinas, pero también puede ser utilizada la fenitoína o el ácido valproico de forma intravenosa o en modo de infusión, ¿ok? Disculpe, doctor, ¿el examen es la siguiente semana? Sí, es lo que estaba viendo las fechas. Deja organizarme y al rato les comento, pero creo que sí, ya estamos en fecha de exámenes. De Ok, acuerdo. doctor. Muchas gracias. Sí, yo se los, Vendría hasta el tema que veríamos la siguiente clase, ¿no? no, igual nada más incluiría ahorita poquitos temas, que sería la anatomía, fisiología, la historia clínica o exploración neurológica, hipertensión intracraneal y epilepsia. No incluiría el otro para que les dé tiempo. De acuerdo. Muchas gracias.
Vale. Pues entonces, estamos en contacto. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Esté muy bien, doctor. Esté muy bien, Gracias, doctor. bonito día. Gracias, doctor. Gracias, Vale. doctor. Hasta luego. Bye.